los valores de actitud, los valores vivenciales como aquellos que recibimos gratuitamente, como un atardecer, como un aire fresco, como una canción que escuchemos y un recuerdo. Los valores creativos, ustedes dirán, ¿qué son los valores creativos? A ver, recuérdenle. El trabajo, lo que vos haces, lo que vos das. ¿No? El primero es el que vos recibís y es lo que vos das. Bien. Tu trabajo, puede ser uno, o pinturas de arte, su hobby. Un hobby. Lo que implica crear, ¿no? Algo que hacemos para el mundo, para darlo a otro. Bueno, y después el valor de actitud propiamente dicho es cómo trascender el sufrimiento, ¿no? ¿Nos podés contar algún caso que has vivido esto en carne propia? ¿Cómo te tocó acompañar, no sé, algo que recuerdes? Vos trabajaste en un hospice, les cuento, en la Casa de la Bondad. Manos Abiertas. Sí. En Pilar. Sí. Sí, en Córdoba, sí. En el Casa de la Bondad en Buenos Aires está solamente el de Capital. Sí. Sí. Claro, el de Córdoba es el primero. Sí. En la calle Moreno, al 2400. ¿Sí? Mira, mira. Mira. Qué lindo. Impresionante. Pero ¿qué te pareció? No, yo no sé de qué se trata. Ahora cuenta. Y aparte tengo un hermano que trabaja en un hospital. Ah, ¿en el Buen Samaritano? Sí, no sé, es uno que es de como que está combinado con la Con el Austral, sí, el Buen Samaritano. Sí. Sí. Hospice es una casa de cuidados paliativos, básicamente, que en Argentina creo que no existe algo, digamos, pago, o sea, están relacionados a ONGs o a fundaciones en donde se les brinda lugar, ¿sí? Como cuidados, ¿sí? Cuidados paliativos a personas en situación de final de vida, y bueno, pero con una mirada, el movimiento hospice lo describe como mirada compasiva y competente, o sea, desde la filosofía de los cuidados paliativos como, digamos, sustento científico y de acompañamiento, pero también con esta mirada amorosa, cálida, así de acoger. Por eso en muchos lugares les dicen huéspedes a las personas que viven en el hospice. En la Casa de la Bondad se les dice patroncitos porque se hace referencia al padre Hurtado que a las personas que acompañaba las llamaba patroncitos, como patrones, como que uno está a disposición de ellos. Y bueno, nada, la verdad que es un lugar muy lindo porque lejos de lo que uno puede pensar cuando le hablan de un lugar así, de hecho, no sé si me pasó porque no tuve una preconcepción, pero mucha gente que conozco es como, uy, debe ser un lugar tristísimo. Bueno, es un lugar lleno de vida, o sea, es maravilloso realmente porque, y realmente, bueno, la experiencia ahí para mí ha sido, o sea, gracias a ese lugar, gracias al hospice, pude como conocer los cuidados paliativos y, bueno, hoy en día seguirme dedicando a esto. Tuve la bendición de trabajar ahí bastante tiempo. Y bueno, como encontrar sentido a mi propia vida, básicamente acompañando en ese lugar. O sea, también lo hago, obviamente, hoy en día en el hospital. Que en el hospital, o sea, no trabajo en el área de cuidados paliativos, trabajo en un hospital de oncología y obviamente es la filosofía que yo llevo conmigo, aunque quizás el contexto no apoye en un montón de situaciones como quizás en el hospice que uno tiene, todos tenemos esta misma mirada y todos hablamos el mismo idioma. En el hospital, y menos en un hospital público, no es así, pero bueno, uno lleva consigo la mirada y es lo que intento hacer. Y bueno, también lo hago en los domicilios, que era esto de Ánima, que es un equipo que tenemos de manera particular y que es quizás el otro extremo del hospice porque es un servicio, digamos, particular, pago, que también está muy bueno porque la realidad es que hay una brecha muy grande entre
lo que pueden brindar los hospice, que es maravilloso y que le brindan a personas en situación de vulnerabilidad social y económica. Y después está lo que brindan las prepagas, que es muy escaso muchas veces porque hay mucha demanda del sistema. Y bueno, también es lindo, digamos, desde mi lugar, lo que hago con Anima, porque quienes tienen posibilidad también económica de pagar esa atención, uno la puede brindar y de manera completa también. Entonces, bueno, todas las personas, es un derecho, ¿no? El poder morir dignamente y bueno, el poder brindarlo en distintos ámbitos, pero bueno, realmente trabajar en hospice ha sido transformador porque uno ve historias de vida que se transforman y personas que quizás en el último momento de su vida les cambia la vida y se redimen o sea, sí. Bueno, ¿Qué recordás? Se me viene a la mente Carmen, una paciente que había tenido, en el hospice es esto, ¿no? Ver historias de vida muy duras, eh, con familias muy disfuncionales, porque también es la realidad que quizás muchos llegan al hospice por no tener una red de cuidados que pueda sostener eso en el domicilio o que se pueda sostener en el hospital. Entonces, bueno, por eso llegan. Y bueno, Carmen, con una vida bueno, de adicciones y de vivir en la calle, cuando entra al hospice después de mucho tiempo de estar enferma porque no asumía su situación, de hecho tenía ya una patología donde hay veces que la patología oncológica genera lo que se llama lesiones exofíticas, que es cuando de alguna manera el tumor sale hacia afuera de la piel, genera heridas muy feas que duelen, que son molestas y demás, externas al cuerpo. De hecho tenía ella una lesión exofítica y vivía con eso, con todo el malestar que eso le generaba, pero como que no, y negaba, digamos, esa situación, ¿no? Y gracias a una amiga que ella se hace, que era como su vecina, era su única referente, esta señora le empieza a insistir, como que vaya al hospital y demás, bueno, empieza a acompañar y bueno, así después termina llegando al hospice. Y era muy reacia al principio Carmen, y de hecho en el hospice son todos muy amorosos, y es como que todos te quieren apapachar y que te hacen la comida que te gusta y siempre están muy atentos a los detalles. De hecho llamamos a todos por su nombre, cuando llegan llamamos ya en presente como que estaría ahí, pero bueno. En la cama arriba le ponen el nombre de la persona, más allá de que después del apellido y demás, pero se les pone el nombre en su cabecera para poder llamarlos por su nombre o por su apodo, el nombre que les guste que lo llamen. Bueno, y al principio era como, no me den tanto cariño, porque yo no estoy acostumbrada a esto. Como quizás otras situaciones de un paciente que había vivido toda su vida en situación de calle y quería dormir en el piso, en un cartón, porque nunca había dormido en una cama. Entonces era como, esto yo lo desconozco, no lo quiero. Bueno, y bueno, Carmen fue como bajando ahí la guardia y demás, y ahí pudimos empezar a conocer su historia y gracias a su amiga que también nos contaba que Carmen tenía 2 hijas que las había dado en adopción, pseudo abandonado cuando eran muy chiquititas y una que tenía 1 año, una cuestión así, o sea, muy bebé, y la otra más grande que medio que se arregló sola. Y bueno, gracias a la intervención de su amiga y al acompañamiento en el hospice, más allá de acudir a sus síntomas físicos, ¿no? Que era aliviar el dolor que quizás generaba esta lesión, otros síntomas que aparecían como que por momentos tenía delirio y demás, de repente se empezó a generar una red en donde se logró contactar con las hijas de Carmen y se logró volver a generar ese vínculo. A su hija bebé no la conocía y que ya tenía 20 años su hija y bueno, se revincularon y la hija
que sí. Y la hija la acompañó en sus últimos meses ahí en el hospice y compartían, y al mismo tiempo Carmen empezó a escribir, y escribía, se escribió como un libro, parecía que había escrito, mediante esa reconciliación que pudo tener con sus hijas. Con la más grande fue más difícil porque era la que más había vivenciado el dolor del abandono, pero con la más chiquita, de hecho la hija siguió yendo un tiempo como voluntaria del hospice también. Ese ejemplo, por ejemplo, se me viene a la mente. Después, Claudia, que era una paciente que también tenía un cáncer de útero y que estaba atravesada tanto por su adicción que no podía adherir al tratamiento, o sea, al tratamiento, a la quimioterapia o la radioterapia que necesitaba para su enfermedad, no había podido sostenerlo por su problemática de adicción. Y el hijo, como que su hijo medio que la había salvado en una situación casi muriendo por lo adelgazada que estaba y por lo mal que estaba desde la enfermedad. Y resulta que bueno, vino al hospice en un estado muy mal, que uno decía un pronóstico muy corto por cómo se encontraba, y vino encima en abstinencia, porque hacía poquito tiempo había dejado de consumir. Y bueno, la cuestión es que de repente empezó a superar la abstinencia, a poder tener control sintomático de todo lo que le generaba, digamos, su dependencia de las drogas, y su enfermedad estaba localizada, entonces empezó a relacionarse, empezó a caminar, empezó a compartir, empezó como a salir de sí misma, a estar con los demás, cuando al principio era súper demandante, gritaba, se enojaba con todo, se quería ir, y bueno, empezó a interactuar al punto de que empezó a subir de peso, empezó a tener menos síntomas, y nos dimos cuenta de que estaba cada vez mejor, en vez de estar cada vez peor, y entonces se nos ocurrió volver a hacer una interconsulta con el hospital, a ver en qué estaba su enfermedad oncológica, y la cuestión es que es el primer caso de alguna manera que fue al hospice y que sobrevivió, porque empezó su tratamiento, o sea, gracias al acompañamiento que se le brindó desde los cuidados paliativos y desde el amor con el que se trabaja en ese lugar, pudo empezar a tratarse nuevamente al punto de que ya el hospice no era un lugar para ella porque no iba a morir, pues sigue viva Claudia todavía. Entonces, bueno, eso se me viene como a la mente. No sé si una cosa, se me ocurría en la actividad que tenemos que hacer. Sí se me ocurría contar un último caso más largo, pero no sé si antes quieren preguntar algo o algo que se les venga a ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que le quieran preguntar de cualquier cosa? Quería preguntar, esto de los cuidados paliativos con la tanatología, ¿hay una relación? Sí, hay una relación, o sea, sinceramente no estoy tan interiorizada en lo que es la tanatología como tal. A ver, hay cuestiones de la tanatología que uno puede estudiar en los cuidados paliativos, pero está más destinada como al estudio de la muerte, a lo cultural, a acompañar, sí, en la muerte, pero y en el proceso de morir, pero digamos sería como no es una rama particularmente, pero también acompañan en el duelo, o sea, sí, sería como que la tanatología se desprende un poco de los cuidados paliativos, pero es más el estudio de todo el proceso de morir, que quizás los cuidados paliativos como disciplina médica, digamos. No sé si me explico como la diferencia. También hay como mucho trabajo que hace la tanatología en lo que es el duelo, pero es como que se desprende digamos. Pero sí hay un montón de cuestiones que están ligadas. Sí, sí. Y porque conozco una persona que iba a un hospice Sí. y me decía que en general en el último
sé si tenían la imagen de la Virgen, ¿no? Y en el último momento, por ahí tenían la imagen de la Virgen o tenían ese sentido de... Totalmente. No sé si lo notaron. Sí, sí, y situaciones muy, como, sí, muy sin explicación, digamos, o sea, sin explicación racional de, de aferrarse, pero también quiero ser concreta con un caso. Bueno, desde ya sí, o sea, desde de encontrar como eso de qué aferrarse con la fe, eso desde ya, de hecho, también desde el acompañamiento, digamos, religioso, no sé, personas que se han bautizado, que han tomado la comunión, que se han confirmado en el final o que han conocido a Dios en el final, pero también situaciones así como muy de mucha paz, o bueno, me pasó me acuerdo ahora un caso muy particular de de que encuentran paz, o sea, gracias a este cuidado y a poder acompañar, ¿sí? También está en cada persona, en el proceso de cada persona hay una cosa que es muy cierta y que decimos mucho, es que uno muere como vivió de alguna manera, o sea, hay veces, y en esto de lo inevitable del sufrimiento y demás, esta frustración que nos genera como profesionales el poder acompañar o no ciertas situaciones, es entender, como decía Silvana recién, que el proceso de cada persona es único de cada persona y nosotros acompañamos hasta donde el otro permite y hasta donde el otro va pudiendo. Entonces, pero en situaciones en donde hay como una aceptación de la propia muerte, digamos, bueno, situaciones muy lindas y de mucha paz y de trascendencia, de eso sí, lleno de casos. Y después casos así, como estas cosas que parecen locas pero que no son, como de mejorarse de repente para un encuentro con un familiar que estaban esperando, o de partir en el momento que el familiar que no se iba se va, o sea, cosas, bueno, así miles que para mí son muy significativas. Te quería preguntar, Laura, vos sos licenciada en Sí. enfermería, ¿cómo superaste el primer paciente que se murió con tu atención? O sea, cuando vos estabas a cargo de ese paciente, y si necesitaste ayuda de counselor. En algún momento me pasó que sí, mi madre me sigue sosteniendo, pero más en mis crisis personales que en mi propia profesión. O sea, creo que en mi profesión, como mi mamá decía también, o sea, que es mi vocación, o he encontrado en los cuidados paliativos o en acompañar en el final de la vida mi vocación, creo que nunca me pesó acompañar a las personas en el momento de su muerte. Es algo que para mí, o sea, sí lo vivo intensamente, sí genera un desgaste físico y emocional intenso, pero es algo, es donde uno vibra, es como, no me ha pasado de tener, sí, han sido, obviamente he atravesado situaciones en donde quizás uno no espera que eso ocurra en ese momento, o porque la muerte es así, o sea, llega cuando tiene que llegar, y que me han interpelado situaciones o que me he encariñado obviamente con pacientes y me ha dolido también su pérdida, pero no sé si es que como que recuerdo mi primer paciente como algo que me ha costado recuperarme o algo así, o sea, no, siempre lo viví con mucho sentido, o sea, como... Y en la licenciatura, sí. ¿tuviste conocimientos de los cuidados paliativos o en realidad es todo un bagaje de conocimiento que tuviste que aprender después? No, yo agradezco mucho que ni siquiera en la licenciatura, sino cuando estaba estudiando enfermería, pude conocer ahí los cuidados paliativos por una práctica que nos llevaron a conocer la Casa de la Bondad. Y gracias a esa experiencia que para mí fue transformadora, es que hoy en día sigo eligiendo esto. Entonces,
como que desde ahí además como no paré de buscar experiencias y de formarme en esto, porque bueno, ahí es donde encuentro, digamos, el sentido. Me imagino que eso está por ahí, está acertado desde el vamos, desde el momento que dijiste esto me gusta, vos decís, o sea, te vas a preparar para acompañar a alguien hasta el final, o sea, el final está tácito en lo que estás haciendo. Totalmente, sí, sí. Entonces, de hecho, cuando me lo planteé, en realidad cuando estaba estudiando enfermería creía que quería hacer maternidad, o sea, que quería ver a la vida nacer, que no tiene nada de distinto en cierto modo, porque es el inicio y el final de la vida, y de hecho Enrique hace siempre una comparación muy linda que habla de acompañar en el morir como uno acompaña en el nacer, ¿no? O sea, como en el nacer a la vida, a la vida trascendente o a lo que hay más allá, ¿no? Y que dice así como o sea, lo toma como un proceso natural y como el bebé, digamos, cuando nace, llora porque está viendo algo desconocido, también la muerte se atraviesa con incertidumbre, con cierto dolor y demás, pero que es parte de la vida misma. Pero sí, cuando me di cuenta que era eso, era eso, y no me imagino en otro lugar, y no, sí, es ahí, qué sé yo. Manu, yo porque te he escuchado, bueno, y después vamos a la actividad final, los cuidados paliativos acompañan hasta el final de la vida. ¿Cuándo es el final de la vida? ¿Hasta cuándo acompañan los cuidados paliativos a la persona y a la familia? Bien. Bueno, una cuestión es, cuando hablamos de etapa final de la vida, sí, probablemente la asociemos a ese momento en donde decimos, ya esta enfermedad está fuera de tratamiento, o sea, ya no hay un tratamiento que podamos brindar para esta enfermedad, entonces eso ya hablaríamos de etapa final de la vida. Aunque muchas veces acompañamos y no sabemos que estamos acompañando la etapa final, porque esto no lo sabemos en el momento de la muerte. Después está lo que propiamente hablamos de final de vida o agonía, en realidad, aunque suene feo, es un término médico que es como los últimos días de vida, es la agonía. Entonces ahí es donde más activamente acompañamos. Y también continuamos, tanto en la preparación del cuerpo de la persona, que es un momento extremadamente sagrado para mí, y donde intentamos mantener la dignidad de esa persona que hasta hace ese momento estaba, y ahora no está más en ese cuerpo, pero bueno, cada uno en lo que cree, pero el respeto a sus otras dimensiones y a su dimensión espiritual. De hecho, ahí uno, si es posible, incorpora a la familia. De hecho, hace poquito nos tocó acompañar con el equipo que tenemos, que somos 2 enfermeras y 2 médicos. Muchas veces las derivaciones nos llegan tarde, o sea, nos llegan a último momento, y a uno le da pena porque quizás podríamos haber trabajado un montón de cosas o haber aliviado un montón de cosas, y bueno, llegamos al final, y nos tocó acompañar a una paciente que estaba inminentemente en el final de vida, lo cual también es muy valioso poder acompañar, porque muchas veces la familia no lo sabe esto, y nosotros identificamos signos que nos indican que eso está, que ese momento se está dando, que ese proceso ya está instaurado, y bueno, al día siguiente la paciente falleció, y yo fui al momento de la muerte, que no sé, al ratito, fui para la casa para ayudar a las hijas a preparar su cuerpo. Y fue muy valioso porque las hijas, y la tanatología mucho que ver, se mete en estas cuestiones, y la preparamos, las hijas intervinieron en ese acto, eligieron la ropa que le querían poner, que el perfume, que los zapatitos, que si esto le iba a quedar lindo, que si esto le hubiera gustado. Bueno, son cuidados también que se brindan y que ayudan también en el duelo. Entonces, bueno, el acompañamiento no va solo hasta el momento propio de la muerte, sino después, y también en el acompañamiento al duelo, también identificando previamente
obviamente esto hay especialistas en duelo, o sea, no es que todos los que hacemos cuidados paliativos hacemos todo, o sea, yo en duelo hago agua, o sea, sé ciertas cuestiones, pero hay gente que se especializa en eso. Y bueno, uno puede detectar ciertos indicadores de lo que puede ser un duelo complicado a posteriori, entonces ir trabajándolo y bueno, o derivarlo oportunamente, y bueno, hay quienes se ocupan de acompañar en el duelo. Así que... Ahí ves si está si es patológico. Claro, tal cual. ¿Para dónde va? Tal cual. ¿Cómo venimos? Y ya estamos para terminar, me parece. Sí, ¿A qué hora termina? ¿A qué hora termina? Y cuarto. Y cuarto. Sí, Ya. ya. Bueno, listo. ¿Quieres indicarles vos? Sí. Que vuelvan a su pregunta inicial. Sí. Si quieren, íbamos a hacer como con un... en realidad vamos a hacer un... No sé qué. Dale, guíalo. Yo me sumo. Bueno, teníamos 2 actividades. Vamos a ver si la podemos hacer cortita, a ver qué les sale como para retomar esto. La idea era contarles o varios casos o algún caso, y rápido les voy a contar un caso que nos toca como de cerca, porque es el caso de la tía de mi mamá, y mi tía también, por consecuencia. Ana, que vivía en Bahía Blanca. Ana tenía hace años una leucemia crónica y tenía 70 años, sí. Trabajaba como podóloga, tenía 3 hijos y 6 nietos, 7 nietos, 5 nietos. Una pareja también tenía, y ella, bueno, venía con esta enfermedad que la venía llevando con tratamiento y demás, y en noviembre le detectan que la enfermedad como que se había activado, se había exacerbado, que sus valores de laboratorio venían muy mal. Siempre fue una persona de ir muy hacia adelante, de no preguntarse nada, de hacer, de ayudar a la familia, de resolver, trabajar, nunca preguntarse mucho. Era muy ariana, perdón que me un signo, pero muy de ir hacia adelante, imparable, laburadora. Y bueno, resulta que le dan este diagnóstico. Ese día que la llaman y le dicen, tus laboratorios dieron mal, siguió trabajando, siguió atendiendo a sus pacientes, que tenía no sé cuántos pacientes, tenía muchísimos, siguió dando turnos. Ella síntomas no tenía, y al poquito tiempo, a las 2 semanas, una cosa así, cae internada por una infección, porque estaban con todos sus valores bajos, estaba anémica, estaba con las defensas muy bajas. Entonces, bueno, cae con una infección en diciembre, está bastante tiempo internada por la exacerbación de la enfermedad. Con 2 hijas que la acompañaban mucho en este proceso y en las decisiones que ella quisiera tomar, y un hijo que tenía una situación particular de vida y psicológica, y que le daba mucho miedo como acompañar en esto, y como que medio que le huía a esta situación. Entonces, bueno, cuando Ana se recupera de esta internación, la ve el hematólogo, que para ofrecerle un tratamiento para esta como pico, digamos, de la leucemia, le ofrece hacer una quimioterapia, pero que era inyectable o con pastillas, o sea, era algo que no era tan agresivo, donde tenía una cierta chance de mejorar, desde ya mejorar un poco su calidad de vida, pero también, digamos, como... sí, eso, como prolongar la sobrevida. Entonces, bueno, le hacen esta propuesta. Ana al principio accede, después de una cierta conversación decide que no quiere hacer tratamiento, y bueno, las hijas la acompañan en esta decisión de no hacer tratamiento, y al poquito tiempo empieza a empeorar porque sus valores seguían mal, seguía teniendo como infecciones y tenía fiebre constante prácticamente, así que esto lo hacía obviamente perder peso, no tener energías y demás.
Cuestión que viene el fin de año y nosotras acá en el genograma, mi abuela es la hermana de Ana, entonces se nos plantea, bueno, las primas de mi mamá nos llamaban para decirnos que estaba cada vez peor y que no sabían cuánto iba a durar esa situación. Al mismo tiempo ella no quería volver al hospital, no quería internarse, pero tampoco tenía un soporte para estar en el domicilio más que sus hijas que la cuidaban. Que hasta entonces ella vivía sola. Bueno, la cuestión es que decidimos viajar en enero para que mi abuela se pudiera despedir de su hermana, que se veían todos los años, 2 veces por año, o viajaba una o viajaba la otra, eran muy unidas, a las noches, todas las noches se hablaban por teléfono, y detalle, mi abuela tiene 10 años más, o sea, era también una situación de acompañar a alguien como muy vulnerable, bueno, y también poder despedirnos nosotros. Lo que no sabíamos era que nos iba a tocar acompañar muy intensamente. Yo reconozco, me fui con medicación, con cosas que pudiera, digamos, ayudar en la situación. Había hecho un contacto con una médica paliativista de Bahía y demás. Pero bueno, fueron días en donde fue muy, muy intenso y muy significativo acompañarla. Ana, cuando llegamos, estaba muy contenta y se había súper preparado, pero bueno, estaba muy frágil en lo que nosotros conocíamos de ella, que era tipo una topadora. Obviamente estaba en la cama, casi no se podía levantar, muy frágil y bueno, con mucha fiebre, que desde una intervención farmacológica se logró controlar la fiebre, cambiando la medicación, y esto mejoró muchísimo. Pero bueno, su fragilidad era bastante extrema. Y Ana estaba como muy negada, o sea, sabía que venía porque sabía que ella había decidido no hacer tratamiento y sabía que cada vez se sentía peor. Entonces, digamos, no era tonta, digamos, pero que lo diga así, pero esto es real y que muchas veces aparece algo en la medicina que se llama cerco de silencio, que es cuando no le dicen a la persona lo que está viviendo, y la realidad es que la persona es la primera que lo sabe, por más de que haya un mecanismo de negación o demás, o sea, está poniendo el cuerpo a esa persona. Entonces, bueno, como que medio que no quería hablar del tema, conseguimos que acepte que la vea esta médica de cuidados paliativos, y Ana lo que le pide es, bueno, resolveme las cosas para que yo me vaya, o sea, como estaba pidiéndole la muerte asistida, que en Argentina de por sí no es legal, y que los cuidados paliativos trabajamos para evitar eso, justamente. Bueno, entonces ahí empezamos a detectar que había una negación bastante importante de Ana de la situación en la que estaba, y nos dimos cuenta de un montón de cuestiones de su personalidad, que era bastante controladora, y que esta situación se le estuviera yendo de las manos y no poder estar tomando una decisión, le generaba mucha angustia y lo vivenciaba de una manera bastante dolorosa. Pero tampoco lo podía expresar. Bueno, resulta que empezamos a ver que estaba bastante mal y que quizás sería bueno que tuviera alguna hidratación por un suerito, porque estaba tomando muy poquita agua, o que alguna medicación la recibiera por suero, que nosotros ponemos vía subcutánea, que es una mariposita que va en la piel, entonces es menos invasivo que una vía endovenosa, y por ahí controlamos síntomas cuando capaz ya no es posible tragar. Entonces, bueno, se negaba a todo, Ana. Y en un momento dice, también dejen de rezar, porque si no me estoy quedando acá y no quiero. Entonces, ¿qué? Claro. Quería resolver los trámites y no le había gustado nada que la médica no le estaba facilitando eso tampoco. Entonces, bueno, estábamos ahí con mucha incertidumbre también de nuestra parte, acompañando, sosteniendo a mi abuela también. Y bueno, resulta que ahí, bueno, un montón de condimentos y cosas del momento, de estar ahí, de la relación con su... El hijo estaba, pero con una dificultad bastante importante de asumir esa situación. ¿Qué? Claro, totalmente. Y resulta que hubo una noche en la que, esto fue en cuestión de 5 días, de 4 días.
Una noche Ana empezó a sentirse muy mal, estaba muy sofocada, muy débil, hasta incluso le costaba un poco respirar. Bueno, la controlo, tenía la presión extremadamente baja, y ahí nos damos cuenta que todo el día, claro, no había querido tomar agua. Y entonces, cuando uno le quería ofrecer, bueno, toma un poquito de agua para que te suba un poquito la presión, era como que estaba en un momento que parecía que moría, pero en realidad no era el momento que iba a morir, o sea, estaba así por la sintomatología que presentaba, porque generalmente, digamos, el proceso se instaura y uno va viendo signos que va dándose cuenta que está dado ese momento. En este caso era como algo bastante agudo, que era esta baja de presión que ella tenía, y se sentía horrible, y no quería ayuda, no quería nada, entonces en ese momento se había negado al suero que le habíamos ofrecido, y en ese momento, no sé cómo fue que cayó la ficha, que ella estaba haciendo eso deliberadamente de no tomar agua para acelerar el proceso. Y ¿Se lo dijo ella? totalmente. No, fue una percepción. Y entonces le digo, Ana, vos estás haciendo, o sea, se lo dije con mucha vergüenza porque también era mi tía y había todo ese respeto de familia, pero a la vez como que yo la quería ayudar desde mi lugar. Y le digo, Ana, vos estás haciendo esto para acelerar el proceso y la estás pasando mal. Y no tiene sentido lo que estás haciendo, yo te entiendo, pero el momento va a llegar cuando tenga que llegar, y en el mientras tanto podés no pasarla tan mal, dejate ayudar. Había una idea de esto, de los animales y de una concepción un poco así, de todo lo natural, o sea, de nada intervenido, pero en realidad una intervención de una hidratación no era nada invasivo para quizás que se sintiera un poquito mejor. Bueno, ese día, como que ella cae en esa situación, se angustia un montón, llora, lo cual hasta ahora no lo había podido hacer esa noche, va. A todo esto mi abuela que la retaba, le decía, Ana, por favor, ¿qué estás haciendo? Bueno, era toda una situación caótica, y también acompañar a su familia con distintas posiciones. Les va a quedar de tarea, pero bueno, se las tenemos que contar. La cuestión es que esa noche estábamos nosotras tres y sus hijos no estaban, entonces vinieron porque la veíamos muy mal realmente, y por más de que había aceptado tomar agua y demás, estaba muy frágil. La cuestión es que parecía que esa noche estaban todos como alrededor de ella, despidiéndose, y como medio parecía el velatorio en vida real. Bueno, nos quedamos dormidos. Yo sentía mucha frustración desde mi lugar de enfermera porque sabía que había cosas que la podían ayudar y que no estaba pudiendo ayudarla, entonces era muy frustrante. Y bueno, de repente al día siguiente se despierta cambiada realmente. Lo primero que me pide es ponerme el suero. Entonces yo le digo, bueno, ahora vamos a llamar a la médica para que te indique el suero y si es necesario alguna medicación para que te sientas más confortable. Bueno, hablaba, estaba re dicharachera, le hacía chistes a la hermana. Le hacía chistes a la hermana, me mandó a colgar la ropa. Ese día nosotras nos íbamos porque teníamos los pasajes para ese miércoles. Bueno, le pusimos el suerito, vino la médica, le dice, se me va mi enfermera. Bueno, estuvimos ahí compartiendo después que mi abuela le diera de comer, que hasta ese momento no la dejaba, como en esto de que no quería comer, no quería tomar nada, y mi abuela le insistía cuando me iban a comer, le dio una gelatina. Bueno, a mí me mandó a colgar la ropa afuera, que hacía un calor bárbaro. La cuestión es que esa tarde estábamos todos ahí merendando y ella estaba en su cama, muy frágil. Y yo la ayudo a hacer pis, le enseñé a su nieto también cómo hacer pis, cómo ayudarlo a hacer pis, porque nosotras nos íbamos, entonces para que tuvieran ciertas herramientas. Y resulta que al ratito se empezó a agitar y bueno, ahí me di cuenta que estaba falleciendo de un momento para otro.
real que ni yo lo pude predecir, o sea, realmente fue como muy inminente, probablemente haya sido, digamos, alguna situación aguda de su enfermedad, pero sí una actitud distinta de su parte que cambió también cómo las cosas se dieron. Entonces estábamos con mi abuela acompañándola y le digo, abuela, y me fui afuera para avisarle a la familia y en lo que yo más o menos tardé en llamar a la médica para ver si le dábamos alguna medicación o qué sé yo, Ana falleció en ese momento. Literalmente 2 horas antes de que nosotras nos vayamos. Así que la que quería controlar todo lo controló. Fue muy impactante para nosotros porque no lo esperábamos realmente en ese momento. Totalmente. Pero también en ese poquito tiempo era mi mamá, su hermana, rezando con ella juntas y la hija dándole una despedida y ella escuchaba. O sea que fue un final de película casi, ¿no? Y de repente cierran los ojos y dicen, ya está. No, era bastante difícil porque ella estaba muy negada. Pero ese último día fue, como dice Manu, misterioso, ¿no? Cuando aparece el misterio y vos no tenés otra cosa que descalzarte, ¿no? Y fue clave esa noche anterior, en donde fue como que ella tocó fondo en la situación en la que estaba, en lo que ella sentía, en la decisión que estaba tomando de quizás no recibir ayuda. Algo ahí cambió y al día siguiente fue otra su actitud. Entonces, bueno, nada, esto, la despedida fue la verdad que muy hermosa porque las palabras que le dijo su hija fueron muy hermosas y bueno, mi abuela pudo estar ahí. Después con su hijo preparamos su cuerpo también y acompañé, o sea, lo acompañé en ese momento que también es eso, el poder acompañar en lo que cada uno puede. Y bueno, eso fue. Entonces la idea sería que con este quizás caso, capaz para la próxima lo puedan ver, que puedan, la idea iba a ser que les contemos distintos casos y que los pudieran ubicar en la cruz de Frangel en los distintos momentos, si me equivoco algo decirme. Sí. Pero bueno, la idea que sería que con este caso que les compartimos de Ana, que pasó por distintas circunstancias y por distintos momentos, bueno, que lo puedan trabajar y poder ir ubicando quizás cada situación en los distintos momentos. ¿Está bien? Lo vamos a retomar el inicio de la clase que viene, que recuerden que tenemos virtual el lunes. Sí. Y tenemos también, que lo vamos a dejar para la otra clase, ustedes escribieron algo en su cuaderno, también vamos a comenzar con esa situación de sufrimiento que escribieron en el cuaderno y ver de qué manera la podemos resignificar. Ustedes la pueden resignificar. Gracias por la atención. Y solo una palabrita de cada uno, cómo lo pasaron, qué les pareció esta integración del sufrimiento y los cuidados paliativos desde la mirada de Franklin. Y nos vamos porque va a venir la otra prosa. ¿Cómo lo pasaron? Muy interesante, muy bueno y bueno, un montón de conocimientos que uno no tenía. Gracias. Uno habla de paliativo, pero no sé, no todo lo que engloba, ¿no? Yo te quiero agradecer porque la verdad me emocionó un montón, estoy súper emocionada, porque después que falleció mi mamá, a mí me agarró esa necesidad de poder ayudar a las personas que estaban mal. Por ello yo iba a un hospital o algo y veía a alguien pasando en una camilla y me daban ganas de ir y hablarle y entonces siento como ese llamado dentro de poder acompañar a las personas en ese momento final de su vida y que también encuentren el sentido ahí, ¿no? Y no estoy llamada a estudiar desde la medicina, por eso un poco te quería preguntar eso. Bueno, vos dijiste que el cáncer lo puede acompañar ahí, ¿no? Pero fue muy fuerte lo que me pasó y me sigue pasando. El otro día le contaba a la Lía y me compré ese libro que vos decías que era recién, lo compré el otro día, todavía no lo leí. Pero bueno, estoy en la búsqueda, sé que tengo algo ahí. Entonces, escucharte hoy fue muy bueno, gracias. Después, si querés, te puedo como dar alguna referencia o algo como para que puedas.
lo que no es la felicidad. Sí, no, seguro, seguro. Sí, muy interesante y muy, lo de apego relativo, muy interesante toda la introducción, porque fue profunda, pero realmente supiste introducir, como clarificando por el concepto que no tiene errado, cómo fuiste tirando todo eso, y bueno, me encantó esto de aclarar que uno entiende también a la persona, no al sufrimiento, sino a eso, fascinante. Gracias. Bueno, muchas No, gracias. y gracias porque estuve como paciente y como familiar y se siente cuando tenés la vocación, bueno, lo transmitiste, y hace una diferencia enorme, ¿no? Enorme, cuando tenés esa, como vos decís, esa vocación y ese sentido que te hace vibrar, hace vibrar realmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. A mí me ha tocado, así que estamos entiendo y son, a veces la gente, yo digo a veces, como se lo digo de mi ser joven, ¿no? Y a veces la gente te llama cuando, ay padre, venga ahora que ya está mal, ya está inconsciente. Yo tengo unas experiencias pero maravillosas hablando con gente que sabe que se muere. Vos la has tenido. Sí, totalmente. La persona que sabe que está ahí, que sabe que está prontita, ya la hermana muerte viene, y ya, como es San Francisco de Asís, bueno, es hermoso. Sí, es hermoso. Yo tuve la gracia, cuando dijiste así, ¿verdad? Yo tuve la gracia de estar al final con mi viejo y con mi vieja. Mi viejo me hace el primer paro cardíaco llevándolo a terapia y yo buscando esa camilla. Duró 2 horas más, nos despedimos todos, mi vieja estaba en el fondo, hacía años estábamos separados. Y estaba la familia de él, estaba el hermano, fuimos pasando, el médico pasándose otro paro, y dice, no sé si lo saco del próximo, venga a despedirse. Y estaba mamá en un rincón. Y viste cuando vos en toda esa situación de mi agua. Sí. En un momento me cae la ficha de que está mamá ahí. Y digo, mamá, ¿qué le pasó? Y dice, está la familia. Y digo, mira, mamá, mira, cuarto, tu compañero de vida. Papá se muere. ¿Te querés despedir? Sí. Entró mamá, le hago señal médico, no jode. Le hago señal médico, la hacen pasar. Yo me quedé parado. Mamá entró, mamá estudió medicina mucho tiempo, miró todo, lo vio, le agarró la mano, le dijo algo de él. Salió llorando, no pasaron 5 minutos. Por eso vos hablaste un montón, de hecho lo dijiste. Esas cosas, y cuando se fue mamá, se fue arriba de mi mano, hasta el final. No, sí, hay cosas. Y son cosas vivenciales, y me ha tocado con gente que no era mi familia todavía, gente que le dando de la emoción se murió. Fuerte. Sí, pero yo digo que es sagrado, o sea, yo realmente agradezco poder acompañar esos momentos, que obviamente en la cultura en la que estamos inmersos es muy difícil porque la muerte es tabú, la muerte está vista como algo negativo, como algo que no queremos, como que la medicina es curar y ya, pero realmente es digamos, es el gran hito de la vida, ¿no? Porque en realidad cuando nacemos no sabemos que vamos a nacer, pero lo único que sabemos es que nos vamos a morir. Esa es la realidad y es la única certeza que tenemos. A veces pienso en todos las almas de los seres que murieron con el COVID sin poder ser despedidos. Porque los familiares que la oportunidad que tuvimos de despedirlos, yo pienso que se fueron diferentes, por el amor, por la situación, pero los que no pudimos despedir. Sí, es fuerte, es muy fuerte. Bueno, a mí me pasó lo que decís. Mi abuela se fue y a la mañana le llegó uno de mis tíos al médico y le decía ella a mi abuelo, espérame al mediodía porque vengo a calentarte la sopa, decía ella. Y fue a
voy a atender y me dicen, hablamos de internación, que la señora tal falleció. Y yo digo, ¿cómo le aviso a mi vieja? Y en ese momento que le fui a avisar, nos dijeron de que nadie podía. Mi mamá decía, bueno, tengo que avisar a mis otros hermanos por el tema de la preparación. Lo que yo, y no lo pudieron hacer velorio, nada. Los traumas familiares que hay. Bueno, Bueno, gracias. gracias.